Bienvenidos a Doctor Podcast, Historias que Sanan, un espacio creado por Laboratorio SLAM para visibilizar historias que inspiran. Soy Catalina Madera y te acompañaré para que juntos exploremos relatos conmovedores de superación, resiliencia y sanación. En el día de hoy tenemos un invitado que es un corazón al servicio de la vida. Es el doctor Pedro Ureña Velázquez. Es mucho más que un cardiólogo de renombre. Es un visionario, un innovador y un líder que ha dedicado su vida a transformar la cardiología en la República Dominicana y más allá. Su historia es un testimonio de esfuerzo, pasión y compromiso, marcando un legado que inspira a generaciones. Es egresado con honores y el doctor Ureña inició un camino que lo llevaría a romper barreras en la medicina. Su formación en cardiología lo llevó al prestigioso Mount Sinai Medical Center, pero su impacto no se limita a sus credenciales académicas. El doctor Ureña ha sido pionero en múltiples hitos médicos en el Caribe y América Latina. Su legado como líder es igualmente impresionante. Además de fundar Healthcare Dominicana, una fundación que desde el año 2000 brinda atención gratuita y esperanza a los más vulnerables, su compromiso social es tan profundo como su excelencia médica, demostrando que la medicina no solo se trata de curar cuerpos, sino también de transformar vidas. Hoy, en su rol como presidente de Medicina Cardiovascular Asociada, lidera un equipo multidisciplinario que continúa redefiniendo la excelencia médica, siempre guiado por su lema de poner el corazón en cada acción. El doctor Ureña no solo salva corazones, sino que inspira a todos a latir al ritmo de la pasión, la compasión y la excelencia. Su historia nos invita a preguntarnos ¿cómo podemos nosotros dejar un legado que haga una diferencia en el mundo? Bienvenido, doctor Ureña. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Gracias por estar en este episodio de Doctor Podcast, Historias que Sanan. Gracias a ustedes. Doctor, pues, como sabe, Doctor Podcast es una plataforma para visibilizar esa persona detrás del doctor y esa persona creadora de legado. Así que, pues para conocerle, quiero saber quién es usted, de dónde viene, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban. Cuéntenos esa parte personal suya. Bueno, pues yo soy dominicano, tengo 58 años, tengo ya más de 30 años ejerciendo la medicina, tuve la oportunidad de graduarme bastante joven. Mis padres son del Cibao, como decimos, ¿verdad? Tanto mi padre como mi madre. Yo nací en Santiago. Mi padre fue comerciante toda la vida, mi madre fue ama de casa, una típica familia muy tradicional, somos 6 hermanos, yo soy el mayor. Y te puedo decir que desde muy pequeño realmente me sentí muy motivado por la medicina. O sea, sí puedo decir que desde que tenía uso de razón entendía que la medicina era mi vocación, nunca pensé en otro tipo de profesión. O sea, que a los 5 años yo estaba diciendo que era médico y recuerdo que mi abuela me decía que yo iba a ser su doctor, o sea, desde esa época. Básicamente pude entrar en la escuela de medicina, estudié en INTEC, terminé en el año 1988. Luego de eso hice pasantía rural durante un año, luego de eso me fui a Estados Unidos a especializarme, donde pude hacer cardiología, medicina interna, luego cardiología intervencionista. Al finalizar ese periodo de entrenamiento, duré un tiempecito trabajando en práctica privada en Estados Unidos, un año aproximadamente, y luego regresé al país. Y desde ya que regresé al país, pues obviamente ha sido, estoy aquí desde el 98 y ha sido entonces una trayectoria de trabajar en pos de lo que yo entiendo que es lo mejor para mi país. Soy muy pro República Dominicana, soy muy dominicano, me encanta mi país, me encanta mi gente y siempre he pensado que
el futuro de este país lo determinamos nosotros y tratar de hacer las cosas mejor en el área que usted se dedique. O sea, ese ha sido un lema que siempre me ha seguido. ¿Qué lo motivó a elegir la medicina como profesión y en qué momento supo que la cardiología era su camino? Mira, es interesante. Yo creo que lo que me motivó a la medicina más que nada fue una figura que siempre me llenó mucho. Yo era asmático de niño y hacía unas crisis muy severas. Y tenía un pediatra en Santiago que ya falleció, tuve la oportunidad de hablar con él ya después de yo ser médico, que es el doctor Robinson. Y su presencia, la tranquilidad que llevaba a mis padres, sobre todo mi madre, que era la que más se afectaba con esas crisis que yo hacía, a mí me impresionaba demasiado. Cuando el señor llegaba y cómo me hacía sentir bien y todo lo que el entorno familiar sentía con su intervención, a mí me fascinaba. Y eso era como algo que realmente me quedó muy, muy grabado desde niño. Yo creo que desde ese momento yo dije, un médico puede hacer tanta diferencia en tantas vidas y realmente me sentí muy identificado con eso. Así que yo creo que mi mismo padecimiento de ser asmático, y no sé, el asma es una enfermedad que realmente es muy limitante para un niño. O sea, yo hacía crisis donde amanecíamos básicamente, como decían en Santiago, apretado el pecho. Y de verdad que ver cómo este señor podía llevar ese bienestar fue algo impresionante. Lo de la cardiología vino mucho después. Cuando yo realmente empecé a dar mis primeros pasos en medicina, tuve la oportunidad de ir de voluntario a lo que era la Fundación Corazones Unidos en ese entonces. El doctor Cuello Menari, que en paz descanse, había empezado a hacer procedimientos de mucha envergadura. En esa época en el Centro Médico UCE tenía una oficina frente ahí. Y yo empecé a ir como voluntario. Y yo recuerdo que la primera vez que yo vi una operación de corazón, eso me impresionó tanto que yo inicialmente decía que quería ser cirujano cardiovascular, porque el poder ver cómo este médico podía trabajar en un corazón, cómo latía, yo ver eso como apenas un estudiante en primeros años, pues obviamente me impresionó muchísimo. Y de ahí dije, sí, yo quiero ser cardiólogo. Yo diría que de ahí ya el resto tuve buenos modelos, buenos profesores que realmente a mí me motivaron. El doctor Sócrates Bello fue uno de mis profesores que me impactó mucho. El doctor Bernardo de Filló también, que fueron profesores dentro de la carrera de medicina en INTEC en ese entonces. Y también cómo ellos veían el órgano corazón con tanta complejidad y tantos elementos diferentes que como especialidad, todavía yo lo sigo diciendo, a mis colegas no les gusta muchas veces otra especialidad que diga esto, pero para mí es la especialidad más completa. Tú tienes de todo, tienes fisiología, tienes farmacología, tienes anatomía, tienes procedimientos. Entonces toda esa complejidad que implicaba un corazón me fascinó de mi época de estudiante y es lo que me motivó a querer seguir conociendo un poquito más sobre eso y especializarme eventualmente. Vaya, gracias por tanta inspiración. Ya estoy inspirada. Si pudiera regresar al inicio de su carrera, ¿qué consejo se daría a sí mismo como joven estudiante de medicina? Mira, yo te diría que el consejo que yo me doy, se lo doy a mis estudiantes hoy día. Y uno de ellos que yo digo es, si tú tienes un sueño, tienes un deseo de llegar a algo, no pienses tanto en lo alto de la pared, piensa más en la escalera que tú vas a utilizar para saltar esa pared. Es decir, perseverar y hacer el esfuerzo. Que te requiera el doble, el triple, el 4 veces el esfuerzo. Bueno, pues vamos a hacer 5 veces el esfuerzo entonces. Mucho más de lo que quizá demande para poder lograrlo. Pero realmente, si yo tengo que dar un consejo, es decirme a lo mismo, como perseveré, lo haría de nuevo y entender que a veces cuando las cosas parecen más imposibles, sencillamente esa voluntad, ese deseo de tú lograrlo, es lo que derriba esa barrera de imposibilidad, vamos a decirlo así entre comillas. Y te digo esto porque cuando yo terminé la carrera, estamos hablando, yo terminé en 1988, yo tenía 21 años en ese momento, yo quería irme a Estados Unidos. En ese momento era bastante difícil irse a Estados Unidos, había muchas limitaciones y tanta gente me decía en ese momento, no, mira, es más fácil irte a España, es más fácil irte a México, te podemos conseguir una beca. Y había muchas voces que decían no, y sobre todo si quieres hacer cardiología. O que puede ser que llegues a Estados Unidos, pero de ahí a poder subespecializarte. Y en mi mente yo decía, bueno, si alguien más lo ha hecho, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y yo recuerdo que ese proceso de estudiar para esos exámenes, todo lo que eso implicaba, las dificultades. Estamos hablando de una época donde teníamos que sacar fotocopias para todos los textos que queríamos estudiar, no como ahora que tiene todo ese acceso en las redes.
Y realmente fue difícil. Era una época donde el pasar al examen de por sí ya era algo, un logro, sobre todo si lo podías pasar con buena nota. Yo recuerdo, yo estudié durante un año corrido y pude tomar el examen. Luego de eso viene todo el proceso de entrevistas de diferentes hospitales. Así que todo ese proceso realmente, yo te diría que fue muy duro, pero al mismo tiempo cuando tú lo logras y logré entrar a un hospital que era el que yo quería entrar, la satisfacción no tenía comparación. Yo me veía en el Batey de Boca Chica, donde yo estaba haciendo mi pasantía, y de repente me veo en este hospital, donde estos pasillos, donde toda esta tecnología, y yo decía, yo no me lo creía. Y eso me motivaba a querer ser todavía mucho más, como te digo, dedicado, y porque valoraba mucho lo que yo estaba recibiendo. Decía, wow, esto es una oportunidad que tengo que aprovecharla y tengo que aprovecharla al máximo. Y en ese sentido yo creo que eso me ayudó mucho a romper muchas barreras que habían precisamente de venir de un medio con tantas limitaciones como en ese entonces la República Dominicana en medicina, a pasar a un hospital de primer nivel en Estados Unidos. La diferencia en cuanto a tecnología, en cuanto a métodos diagnósticos, terapéuticos, era abismal. Pero decía, bueno, pero esto realmente es lo que yo quería y ya estoy aquí, ahora tengo que echar para adelante, o sea que vamos a fajarnos duro. Y realmente de tener todas esas deficiencias, pude, gracias a Dios, lograr un muy buen rol durante esa residencia. O sea, pude los 3 años consecutivos ser residente del año, llegué a ser jefe de residentes, lo cual realmente para un latino en ese momento era algo como que estaba rompiendo muchas barreras. Y yo digo siempre, ¿qué me motivó? Bueno, lo que te estaba diciendo, el valorar esa oportunidad que me estaban dando y decir, tengo que dar el 100% de lo que yo tengo, porque esto no es una oportunidad que se presta tan fácil. O sea, hay que valorar lo que tú tienes y trabajar en pos de eso. Doctor, ¿qué le impulsa a usted a tener esta voluntad tan activa para perseverar? Mira, Talina, yo siempre he sido muy soñador. O sea, soñador quiero decir que yo trato de salir un poquito de lo que es el contexto de conformidad. Siempre lo he dicho. En términos, yo siempre veo un poquito qué podemos lograr más allá. Y yo digo que la vida es una escalera donde tú siempre tienes que tratar de subir un peldaño más. No sé cuándo se me acabará esa inspiración, pero todavía la sigo sintiendo y siento que uno siempre puede dar un poquito más. Entonces yo diría, me pasó cuando terminé mi especialidad allá. Yo terminé mi especialidad y me tenía un buen trabajo y yo decidí regresar a mi país. ¿Por qué regresé a mi país? Por ese sueño que yo decía, en mi país yo puedo hacer una diferencia, aquí no la voy a hacer tanto porque aquí está todo hecho, allá yo creo que hay mucho por hacer todavía. Y ahora tuvimos una especie de dificultad a la inversa. Cuando yo te decía, cuando yo me fui hacia allá era la barrera tecnológica, ahora era, después de yo haberme entrenado con estos niveles tan altos, venir a un medio. Yo llegué al país en el 98, 96, 98, donde había tantas limitaciones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo yo puedo empezar a implementar estas cosas? Yo decía, bueno, hay que hacerlo. Vamos a tratar de ver cómo logramos mejorar un poquito las cosas que se están haciendo, junto con todos estos colegas que son muy capaces, pero que lamentablemente tenían las limitaciones de que impedía el medio ponía el medio en ese momento. Entonces te diría que sí, yo siempre pensaba, volvía a lo mismo que te dije al principio, si la pared es alta, vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder saltarla. Vamos a buscar la forma de poder empezar a hacer medicina de alto nivel en nuestro país. Y tuve la suerte, porque no te puedo negar, de que tuve mucho apoyo. Tuve mucho apoyo de instituciones, de médicos, de instituciones de fuera, colegas, amigos míos que venían al país y nos hicieron entrenar personal, traer tecnología. Y la verdad que la historia fue muy bonita. Esos primeros años, unos retos importantes. Desde, como te digo, dejar de practicar una medicina de muy alto nivel a empezar desde cero, hasta lo que era crear una práctica, donde tú decías, bueno, yo era un desconocido, estoy empezando, ¿cómo yo logro crecer mi práctica de esto que yo vivo? O sea que fueron unos retos muy interesantes. Y te digo esto porque cuando yo veo mucha gente, o muchos profesionales jóvenes ahora mismo que están empezando su carrera, que están empezando a dar los primeros pasos, yo le digo piensa en grande, o sea, realmente piensa qué es lo que tú quieres lograr y trabaja para eso. No importa el esfuerzo, a mayor esfuerzo, mayor va a ser la recompensa, pero la idea es pensar en que si tú quieres eso, ¿qué yo tengo que hacer para lograrlo? No es pensar, no, yo no puedo llegar a eso porque está muy lejos, sino, ¿qué yo tengo que hacer para lograrlo? Y te digo que cuando regresé al país fue el otro inverso. Yo quería poder practicar una medicina de la que yo me sintiera orgulloso en mi país y gracias a Dios
se pudo lograr. Yo te puedo decir que realmente cuando yo veo para atrás, si tengo que tomar una decisión de hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Regresar al país, trabajar con mi gente, trabajar en lo que me gusta, poder contribuir a que de alguna forma mejoremos el sistema, pues esa ha sido la motivación principal. Vaya, muchas gracias por tanta inspiración, doctor. ¿Recuerda algún momento o experiencia en particular en que algún paciente le haya marcado su trayectoria profesional? Hay muchas historias. Pero quizá una de las más bonitas que yo tengo tiene que ver no tanto con la práctica personal, sino con la fundación. HeartCare Dominicana es una fundación la que yo tengo el honor de presidir junto con un grupo de personas que me ayudan. Y eso empezamos en el año 2000. En el año 2000 hicimos una primera jornada donde trajimos médicos de fuera a operar niños de escasos recursos en el país. Pues hace unos 5 años aproximadamente, sí, antes de la pandemia, hicimos una jornada y yo tuve un voluntario que era estudiante de medicina. Y ese muchachito había sido operado en una de nuestras primeras jornadas. Y hoy era ya casi un médico ayudándonos en una jornada que estábamos haciendo. Eso para mí, todavía lo pienso y me emociona, porque yo digo, cuando tú haces cosas como estas, sin ningún tipo de interés más que el de ayudar, y tú te das cuenta de cómo se impacta, volvemos a lo que yo te decía al principio, cuando yo era niño, cómo ese médico me impactaba, y tú dices, tú como médico no te das cuenta de que tú ves 30 personas en un día, cuántas vidas tú estás impactando si tú haces las cosas como debe ser. Pero en lo particular, lo de la fundación, para mí esa ha sido quizá una de las vivencias más interesantes. Como esas, muchas más. Yo tengo muchos niñitos que fueron operados en esas jornadas que ya son adultos y que nos encontramos con ellos, o que los veo, o que vienen a agradecerme, y yo diría que esas son de las vivencias quizás de más impacto. Pero en medicina y sobre todo en cardiología, yo te puedo decir que toda la semana tienes algo impactante. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con crisis de vida o muerte. O sea, el cardiólogo trabaja, y más lo que nosotros hacemos, que es intervencionismo, con infartos, con que tú tienes que entrar a un paciente que está en una situación muy crítica, abrir esa arteria en un tiempo X, salir a hablar con los familiares, lidiar con el postoperatorio. O sea, que yo te puedo decir que todas las semanas, o muy regularmente, tú tienes cosas que te marcan, porque cada vez que tú tienes un paciente que puedes ayudarlo, eso te marca de una forma como la gente no se imagina. Así como también está la otra parte, cuando tú no puedes lograr que ese paciente salga bien, cuando lamentablemente, por más esfuerzo que tú has hecho, las cosas no salen como tú pensabas, también eso te marca de una manera quizás no positiva, pero es una manera de reflexionar y decir, esto es lo que estamos haciendo, y ver cómo podemos seguir haciéndolo cada vez mejor. O sea que realmente, si te digo, sí, muchas historias, muchas cosas bonitas, pero quizás de todas lo de la fundación es lo que más me ha impactado. Doctor, HeartCare Dominicana ha marcado un antes y un después para tantas personas. ¿Qué lo inspiró a fundar esta organización y qué lo mueve en el corazón para esta fundación? Mira, es una historia muy bonita porque realmente el responsable de que HeartCare esté aquí hoy día es un colega dominicano que se llama José Norberto, que por cierto va a lanzar un libro de su historia. Es un cirujano cardiovascular dominicano que descolló mucho en Estados Unidos. Y cuando él era residente, él y yo somos amigos de que nos conocíamos de cuando éramos estudiantes, su profesor tenía una fundación que iba a Guatemala y ellos iban a operar niños allá y ellos trabajaban hasta formar un equipo. Y él me llama un día y me dice, mira Pedro, yo estoy frustrado porque yo he ido a 3 instituciones de República Dominicana para ver si el doctor Mitchell, se llama, puede ir con nosotros a operar niños allá. Fuimos al Instituto Dominicano de Cardiología, fuimos al Salvador de Gautier, fuimos a Corocenes Unidos y nadie nos dice que no, que eso es imposible, que las experiencias que han habido aquí antes no daban y yo necesito que tú me ayudes con eso. Y yo dije, no, pero espérate, esa oportunidad no se puede desperdiciar. Yo estaba muy consciente de que aquí, en ese momento, no se estaban operando niños de problemas cardíacos, se enviaban todo fuera. En esa época se hacían unos telemaratones y se cargaba un avión y se mandaba para Nueva York. Y entonces, realmente todo eso hacía que se operaran niños, pero no quedara ninguna experiencia aquí que enriqueciera el medio para poder hacerlo aquí eventualmente. Así que a mí me pareció la idea fantástica. Pues nos encargamos, él y yo, de traer una comisión de Estados Unidos, servirle de chofer para ir a todos los sitios, al Robert Reed, para que ellos vieran la necesidad que había
y convencerlos de que sí se podía hacer aquí. En ese momento, en la Plaza de la Salud, el Hospital General, estaba el doctor Delgado Villini, que paz descanse, y el cardenal jefe del patronato. Nos acercamos a ellos para ver si nos podían ayudar a darnos el espacio para hacer esa jornada. Así surge HeartCare. De hecho, el primer furgón de medicamentos que llegó, para que tú entiendas si estábamos en un momento precario, lo desmontamos nosotros mismos. Descargamos todos los medicamentos, los médicos, las enfermeras, porque no había ni siquiera personal para ayudar. Y de ahí, en esa primera jornada, se operaron 52 niños de corazón. Se convirtió en ese momento en el hospital más ocupado del mundo de cirugía pediátrica. La experiencia que eso generó, la motivación que creó, el impacto que eso tuvo en términos del medio, de que caramba, pero tenemos un problema aquí, fue lo que llevó que después se hiciera el primer departamento cardiovascular pediátrico en Sedimat en ese momento, y de ahí todo el resto siguiera evolucionando. Obviamente, cuando tú digo cómo surgió eso, fue así, realmente por esa motivación que José Norberto tuvo. Obviamente a mí me pareció eso como miel para mi paladar, porque cuando te decía que yo había regresado al país pensando en que aquí se podían mejorar las cosas y que yo podía de alguna forma contribuir, pues eso fue así. O sea, realmente HeartCare es como se origina realmente un espacio importante en lo que fue la cirugía pediátrica y de paso después en intervenciones más complejas en adultos, porque esto nos da la oportunidad de traer gente de muy alto nivel al país a operar con nosotros. ¿Y qué hacía eso? Dejaba una experiencia. Todo el personal que estaba ahí, de los técnicos, las enfermeras, nosotros los mismos médicos, estábamos aprendiendo de los mejores, que venían a donar su tiempo libre para ayudar a personas de escasos recursos. Qué cosa más bella desde el punto de vista de lo que es la verdadera medicina y qué cosa más bella desde el punto de vista de lo que es, volvemos a lo mismo del principio, de cómo tú impactas tantas vidas. Tantas vidas porque no es solamente el paciente, es su padre, es su madre, es su hermano, es su tío, es su abuelo. O sea, todo el entorno de ese paciente, tú lo estás afectando de una manera positiva, totalmente desinteresada, solamente pensando en que vamos a hacer el bien y apoyar a esta gente que nos está dando tanto, tú sabes, a cambio de sencillamente el agradecimiento, vamos a decirlo así. Vaya, vaya. Gracias por traer tanta esperanza. Doctor, en una profesión tan demandante, ¿cómo encuentra balance entre su vida personal y profesional? Esa es una pregunta, Catalina. Mira, yo siempre digo, mi primera fase de mi carrera fue muy difícil desde el punto de vista familiar. Porque los primeros 10 años yo estuve trabajando solo, ahí no había día libre, ahí no había vacaciones, ahí había trabajo desde las 5 de la mañana hasta 10 de la noche todos los días, con emergencias en las madrugadas. Por lo que yo siempre digo, mis hijas, esa primera fase de su vida no tuvieron un papá muy presente, mi esposa fue un gran apoyo, pero no me tuvo muy presente. Pero al mismo tiempo, como yo decía, yo no le daba cantidad, pero le daba calidad. Pero sí tenían un esposo y un padre que estaban muy contentos con lo que estaba haciendo. Y eso se reflejaba en la familia. Yo podía quizás dedicarle más tiempo, llegar a las 5 de la tarde, de 9 a 5, trabajar, pero iba a ser una persona amargada porque no estaba haciendo lo que quería hacer. Entonces yo siempre he dicho que ese balance no lo tuve en un sentido, pero por otro lado me sentía inspirado, me sentía motivado, estaba en mi país, estaba haciendo lo que yo quería, estaba echando para adelante, cada día estábamos haciendo cosas más innovadoras. Yo estaba feliz. Y como decía, quizás no teníamos tiempo, pero teníamos calidad. Y el tiempo que yo podía dedicarle en las vacaciones, pues se lo di. Ya hoy día es diferente. Ya hoy día, gracias a Dios, tenemos una infraestructura, tenemos muchos médicos, ya yo puedo balancear mejor. Ya yo no estoy de servicio todo el tiempo, estoy de servicio una vez al mes. Los fines de semana ya yo puedo disfrutar. Ya están adultas, pero ahora estamos compensando mucho de ese tiempo que quizá yo no puedo dedicar de niñas. Y te puedo decir que gracias a Dios, cuando hablamos de esto, ellas siempre lo entendieron y tuve la suerte de tener una esposa muy comprensiva. Tú sabes que la tasa de divorcio en la medicina es muy alta, precisamente por eso. Pero gracias a Dios me tocó una esposa que pudo entender esto y que fue un apoyo incondicional durante todo este tiempo. Dios los bendiga. El balance ahora es ese, el balance es tratar de los tiempos libres. Me gusta hacer muchas cosas fuera, me gusta hacer deporte, me gusta montar motocicleta, o sea, trato de aprovechar las bellezas que tiene este país desde el punto de vista de la naturaleza. A mí me gusta mucho eso. Yo, un fin de semana, tú no me vas a encontrar aquí, tú me vas a encontrar o en un kayak en el mar, o montando motor en una montaña, o haciendo bicicleta, pero algo que tenga que ver con naturaleza y con la espectacular isla que tenemos, que es un país bellísimo, que tiene tantas cosas que uno no conoce porque no se da aventura a meterse a los campos nuestros, que son bellísimos.
Es así, es así. De hecho, me gustaría que me comente, que me muestre qué desconocen los pacientes de usted que sería interesante conocer. ¿Qué desconocen los pacientes de mí? Mira, algunos de mis pacientes a veces que se encuentran conmigo, por ejemplo, me pasa a veces que si yo estoy en el típico bonao, yo vengo en motocicleta y vengo y cuando ellos ven, doctor Ureña, pero es usted, o sea, ellos ven a uno en su rol de médico, con la bata, con los lentes, tranquilito, ellos no se imaginan que uno puede tener ese aspecto quizá un poquito más aventurero. Yo diría que sí, quizá esa parte aventurera los pacientes muchas veces lo desconocen, aunque ya la mayoría, los que son viejos conmigo lo saben, pero sí, yo soy muy aventurero, a mí me gusta mucho la adrenalina, ya no tanto como cuando era más joven, obviamente, pero yo siempre fui mucho de hacer cosas de bucear, montar kayak, motocross, una serie de cosas que yo hacía de muchacho, que ahora ya con la edad mayor no puedo hacerla, pero hago algo más pausado, pero sigue siendo todavía un poquito aventurero. O sea que yo diría que esa es la parte más que quizás los pacientes míos desconocen en general. Doctor, ¿qué lo llena de esperanza en los días difíciles? Mira, yo digo, ¿qué me llena de esperanza? Hay dos aspectos que a mí me satisfacen mucho. Uno es ver esa juventud en medicina que yo tengo, con la que yo comparto, y ver cuánto talento hay. O sea, eso me llena mucho de esperanza, me hace pensar muy bien en cuanto a nuestro futuro como país en el área médica. No tenemos una generación de muchachos jóvenes que están realmente dando mucho de qué hablar en términos de los logros que tienen, de qué tan temprano en la carrera están alcanzando objetivos que a nosotros nos tomaba antes mucho más tiempo. Eso me llena mucho de esperanza y eso me motiva a que tener un programa como el que tenemos de pasantía, donde nosotros tratamos de coger muchachos que, como te decía, aprovechen la oportunidad, de que nosotros les vamos a dar una plataforma de enseñanza de medicina de alto nivel para que ellos sigan evolucionando y luego mi sueño es que regresen al país. Y de hecho, eso ya tenemos una que regresó, yo tengo la doctora Eliani Mejía, es casi como una hija, yo le digo ella porque ella fue mi pasante, se fue a Estados Unidos, hizo cardiología, hizo electrofisiología y regresó al país y ahora es parte de nuestro grupo. Y ella es una inspiración para muchos de los muchachos que están entrenando ahora, que dicen, nosotros queremos hacer lo mismo que hizo Eliani y regresar. Entonces, cosas como esa, a mí realmente me llenan muchísimo de esperanza y de satisfacción. ¿Qué otra cosa que me llena mucho de esperanza? Yo creo que la naturaleza humana. Con la fundación nosotros hemos podido realmente apreciar cómo la gente quiere ayudar, cómo la gente... Nosotros tenemos que a veces que limitar la cantidad de voluntarios que tenemos cuando hacemos jornadas, porque la solicitud es tan larga y son personas que quieren venir a dar su tiempo de gratis para ayudar. Y ayudan como traductores, ayudando a las madres. A veces tenemos casas donde los padres de esos niños que vienen de campo se pueden quedar. O sea, es impresionante. Entonces, esa es otra cosa que a mí me satisface mucho cuando la veo. Yo digo, wow, qué bonito cuando tú puedes motivar esa actitud tan humana, sacando lo mejor de sí. Y yo digo siempre, cuando la gente lo hace, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la mejor satisfacción, no hay nada que te recompense tanto como tú ver el impacto que tú puedes tener en el bienestar de alguien. O sea, y aquellas personas que no son médicos y de repente se ven involucradas en algo médico de forma voluntaria, pues tú lo ves que se vuelven adictos a eso y quieren seguirlo haciendo, precisamente por esa satisfacción que ellos van a sentir. Muchas gracias, doctor, por compartirnos estas historias de inspiración. Hemos diseñado un bloque de preguntas distintivas. Son preguntas Doctor Podcast. Y entonces, nuestra primera pregunta es, un ser humano que vino al mundo con la misión de sanar enfermos, ¿de qué usted fue sanado? Yo fui sanado de mi asma. Ok, mi asma, yo tenía una asma muy severa de niño y gracias a Dios, luego de adulto no volví a padecerla más, de eso fui sanado. Yo he tenido múltiples traumas, o sea, de cirugías, de fracturas, como te decía, yo era muy inquieto antes de joven, entonces, o sea que sí, yo te diría que esas han sido las cosas, gracias a Dios todavía no he tenido ningún problema mayor hasta ahora. Sea lo que todos tenemos seguro en la vida es que en algún momento nos vamos a enfermar, o sea que eso es algo que tú tienes que estar preparado mentalmente, pero mientras tanto, hacer todo lo posible por prolongar eso lo más que se pueda. Pero sí, yo diría que el asma quizá es
la condición que más me afectó durante mi niñez, que puedo decir que gracias a Dios ya no es un problema. Amén. ¿Hay algún momento en su carrera donde sintió que la ciencia y la compasión se unieron para transformar una vida? Sí, sí. Mira, yo he tenido experiencias muy bonitas, o sea, muy conmovedoras, incluso algunas de ellas hasta espirituales, donde realmente te puedo decir que me ha pasado en muchas ocasiones, donde realmente esa combinación nos ha permitido poder llegar a lograr algo muy único, vamos a decirlo así. Una situación donde tú te sientes que no hay salida y donde de repente el paciente sale muy bien. Y hay un caso en particular que yo siempre recuerdo, donde nosotros tuvimos un paciente que estaba en otro centro y tuvimos un paro cardíaco, duramos casi 50 minutos tratando de resucitarlo. Pues finalmente pudimos lograr cierta estabilidad. Lo montamos en una ambulancia para trasladarlo a otro centro para hacer un cateterismo de emergencia. Y durante toda la ambulancia fuimos dándole compresión. O sea, mira el nivel de complejidad que estamos hablando. Yo recuerdo que ese señor todavía es mi paciente. Esto hace más de 15 años que pasó eso. Y siempre me hablaba de lo que fue para él ese momento. Él hablaba de su experiencia espiritual y todo eso, pero yo te diría que ver su esposa, ver sus hijos, cuando estábamos con este corre-corre, en ese entonces sus niños eran pequeños, cuando tú me hablas a mí de cosas impactantes en la vida, ese fue uno de los quizás, así de lo que yo recuerdo, de mayor impacto. Y la compasión, claro, porque estábamos todos ahí dando lo máximo que podíamos de nosotros para poder sacar a ese paciente adelante, que es lo que como médico uno debe hacer. Pero es algo más allá que simplemente yo tengo que hacerlo porque soy médico. Tú estás haciendo porque es un ser humano que está en tus manos, depende de ti en ese momento. Tienes una familia afuera que está pensando en ti como que es la persona que puede traer a su padre, a su esposo para atrás. Entonces, sí, yo te puedo decir que esto mismo que te estoy contando me pudo haber pasado en otras ocasiones a diferentes niveles, pero volvemos a lo mismo, es la profesión que hacemos, es cardiología, donde ese es lamentablemente el día a día. Si pudiera tomar un café con Dios ahora, ¿qué le preguntaría o qué le diría? Si yo pudiera verme un café con Dios ahora mismo, ¿qué le preguntaría o qué le diría? Yo quisiera como que, más bien le pediría, tú sabes que cuando uno habla de por qué pasan tantas cosas negativas a veces, se habla del libre albedrío, y esa siempre ha sido la respuesta. Y quise decirle, Dios, limita un poquito más el libre albedrío, de forma tal que pasen menos cosas tan terribles como las que pasan hoy día en el mundo. Esa sería mi petición hacia Él. Muchas gracias. Amén. Doctor, ¿usted cree que la salud física está vinculada a la salud emocional o al revés? Absolutamente, son completamente interdependientes. Eso fue algo que por muchos años se pensaba que no. Y ya hay estudios muy bien diseñados donde se habla cómo la parte emocional afecta a la parte sistémica en muchos sentidos. A nivel cardiovascular hay una relación directa. El estrés es un factor de riesgo para eventos mayores. La depresión es un factor de riesgo para eventos mayores. Pero también sabemos que enfermedades como las infecciones, los cánceres incluso, están muy ligados a la parte emocional. Aquellos pacientes con niveles altos de estrés son más propensos a desarrollar malignidad que aquellos que no tienen tanto estrés. Así que sí, la parte emocional es importantísima y lamentablemente cuando hablamos de por qué están surgiendo tantas enfermedades que a una edad más temprana, en lo personal pienso que tiene mucho que ver, no solamente la alimentación, que tiene muchísimo que ver, sino el estilo de vida. Hoy día somos personas mucho más estresadas que lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos. Yo siempre digo que en mi casa nosotros almorzábamos con mi papá todos los días, él venía de su trabajo a almorzar y dormía una siesta de 1 hora y después se iba a trabajar. O sea, eso era lo que en la época de los 70 era lo normal en República Dominicana. ¿Quién hace eso hoy día? Entonces realmente no hay duda de que estamos con una sociedad mucho más estresada, mucho más intensa y esto tiene un impacto negativo en la salud. No hay ninguna duda. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es el acto más pequeño que ha hecho por un paciente y que sin embargo dejó la huella más profunda?
El acto que yo haya hecho por un paciente más pequeño. El más pequeño. Wow, me la pusiste difícil, Catalina. Eh, Más pequeño que haya dejado la huella más profunda. Yo te diría que quizás, es que no se puede decir pequeño como tal, eh, pero tengo que volver a remitirme quizás a cosas que yo no he participado directamente en el cuidado, como por ejemplo una fundación, donde yo no soy cardiólogo pediatra, pero he facilitado que se haga una cirugía a un niño, y entonces el impacto que eso ha tenido. Te podría decir que quizás como eso, pero como acto tal, indirectamente. Claro. Doctor, la conversación no tenida, si usted pudiera volver atrás, ¿qué usted le diría a su primer paciente que no pudo salvar? Es una conversación que sería muy difícil, tú sabes, pero yo te diría que mi primer paciente que no pude salvar o cualquier paciente que yo no he podido salvar, yo te diría lo mismo. O sea, mi única conversación que yo pueda tener con él es decirle que sepa que hicimos lo mejor que tuvo en nuestras manos y que entienda que realmente la medicina tiene hasta un punto donde puede llegar. Pero yo te podría decir que es muy probable que yo tenga que decir eso que lo iba a saber, porque no hay un paciente que yo tenga que esté en una situación crítica donde no estemos haciendo lo máximo que podamos. O sea, pero eso sería quizás lo que yo le diría, de reafirmar esa situación. Claro. Doctor, ¿qué cree que no se enseña en las universidades de medicina, pero que es esencial para sanar verdaderamente a alguien? Uf, hay dos cosas que yo siempre he criticado mucho en nuestras medicinas. Al médico no se le prepara para el medio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú sales, tú no tienes ni el más mínimo concepto de lo que es nada administrativo, nada de negocio, tú no sabes nada de finanzas. Y por eso los médicos somos pésimos en términos de que tú puedes ver médicos muy exitosos y lamentablemente terminamos en la ruina muchas veces porque no sabemos nada de finanzas. Yo creo que hay un aspecto financiero básico que debería enseñarse a todo estudiante de medicina. Que entender que tú vives de esto, tú tienes que organizarte económicamente, si tú tienes una oficina, tú tienes que saber cómo manejar eso, por lo menos tener conceptos básicos. Entonces esa es una debilidad. El otro aspecto que yo entiendo que debemos mejorar en nuestras facultades, sobre todo, es el aspecto humano. Mira, lamentablemente nuestros muchachos se exponen muchas veces a una medicina hospitalaria, que es lo que yo llamo una medicina casi de guerra, una medicina donde lamentablemente es tanto el volumen, en condiciones tan limitadas y que salen de ahí con un concepto muy errado de lo que es tratar a un paciente y entienden que esa es la forma, y eso hay que cambiarlo. Tú sabes, nosotros tenemos que tratar de llevar un poquito más de ese sentido de empoderamiento, de empatía, de entender que esa persona que está ahí puede ser tú o puede ser un familiar tuyo, y verlo de esa forma. Yo creo que eso yo trataría de mejorarlo. Creo que los muchachos cuando hacen sus internados, lamentablemente, lo que yo he tenido como experiencia es que salen un poquito resentidos del medio. Y muchos de ellos se quieren ir del país por la mala experiencia que tuvieron hospitalaria. Y te digo esto porque cuando entonces lo tenemos en otro ambiente, ellos dicen, wow, pero yo no me imaginaba que se puede hacer una medicina de esta forma. Entonces yo creo que eso hay que tratar de mejorarlo. Hay centros que lo están haciendo, hay centros de alto nivel, Plaza a hacer un ejemplo, donde se está cambiando un poquito ese paradigma, pero todavía a nivel de nuestros hospitales, donde muchos rotan muchas veces, la deshumanización es algo que pesa mucho. Bien. Pues doctor, para finalizar, pues tenemos una dinámica de preguntas diseñadas para respuestas cortas y breves. Yo le voy a leer y es como que 2 puntos, rayita, y complete usted. Okay. Por ejemplo, un recuerdo que siempre lo hace sonreír. El nacimiento de mi primera hija. Muchas gracias. ¿Una frase que lo inspire cada día? Una frase que me inspire cada día. Tendría que decirte que no es una frase como tal, sencillamente quizás es un modo de vida o un pensamiento, y es sencillamente
hoy es el primer día del resto de mi vida, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Me encanta, me quedo con esa frase. Muchas gracias. Una mirada bonita. Mi madre. Una palabra que defina la esperanza. Yo te diría que humanismo. Una razón para no rendirse nunca. Mi familia. Una persona que haya sido su mayor inspiración. Ahí tendría que decirte, hay dos personas. Una de ellas es mi padre y otra es mi abuelo. Son dos personas que fueron una gran inspiración de cómo vieron su vida. Una emoción que le da fuerza. Una emoción que me da fuerza, quizás no es una emoción, pero es, yo te diría que el reto, las cosas cuando me retan me inspiran a querer hacerlo y tratar de sobrepasarlo. Un lugar que siempre le trae paz. Mi casa de fuera de la ciudad. Una cualidad que valora en las personas. La honestidad. Un agradecimiento que siempre lleva en el corazón. Mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela, cuando yo hice una promesa a la Virgen de la Altagracia en Higüey, que si yo pasaba el examen íbamos a ir a rezar allá. Así de difícil en ese entonces y siempre fue un apoyo inconmensurable todo el tiempo, mi abuela. Vaya, gracias por compartirnos esas historias. Doctor, pues queremos agradecerle sinceramente, profundamente, pues haber aceptado nuestra invitación. Resaltamos su valioso compromiso social, su legado en la cardiología dominicana. Es un honor para nosotros tenerle aquí y haberle recibido en este episodio de Doctor Podcast. Gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa. Como te explicaba, realmente entiendo que esta es una forma de presentar un aspecto más que lo que hacemos siempre, de pura ciencia y puros aspectos médicos. Creo que la parte personal de los invitados que tú puedes traer aquí puede servir en gran parte para muchos jóvenes que se están iniciando en la profesión a ver las cosas un poquito diferentes. Así que gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras cada mes y compartirlo con quienes lo necesiten. Nos vemos en el próximo episodio de Doctor Podcast, Historias que Sanan.